Muy buenas, emprendedores personales, muy buenas, frikis del entrenamiento, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Hoy vamos a ir con una pedazo de entrevista a Raúl Aparicio, alias Montadito de Lomo, en redes sociales. Raúl Aparicio es fundador de Response Based Training, ha sido 2 veces campeón de España en su categoría en powerlifting y es un auténtico friki del powerlifting y del entrenamiento de la fuerza. Lo conocí hace poco y le propuse hacer una entrevista que ya verás cómo te va a flipar, tanto la primera como la segunda parte. Primera más relacionada con pensamiento en relación al entrenamiento, que nos sirve a todos, ya seamos atletas, no atletas, pero sí deportistas, entrenadores presenciales, entrenadores online, os va a flipar. Y la segunda parte más relacionada con ya temas super friki de programación y de gestión de la fatiga. Quedaos porque la sabiduría que hay en esta conversación creo que va a límites insospechados. Así que sin más, vamos allá. Muy buenas, emprendedores personales, ¿cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Aquí estoy hoy con un campeón, con un fuertaco, con Raúl Aparicio. Raúl, ¿qué tal estás, tío? Muy bien, señor, encantado de estar aquí. Bueno, querido emprendedor personal, te comento. A Raúl Aparicio, alias Montadito de Lomo en redes sociales, lo conocí hace relativamente poco en la formación de Álvaro Trainer de biomecánica y biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, y ahí vi una clase de Raúl sobre programación en powerlifting, en concreto sobre estrategias emergentes, y la verdad, Raúl, que me cautivaste, tío. Me cautivaste porque bueno, me gustó cómo explicas las cosas, creo que tienes un buen pensamiento crítico y ya luego cuando te pregunté algo por Instagram y me enviaste, te pregunté una duda y me enviaste ese vídeo el lunes de 6 minutos, digo, hostia, menudo máquina, a ver, a este chico lo tengo que traer al podcast. Así que nada, tío, que yo también comento que hay una parte egoísta de esta entrevista y es para yo aprender de Ujú. Raúl, que me he leído algunos artículos tuyos y eres muy friki del entrenamiento y de la programación y del powerlifting. Y yo creo que aquí los emprendedores, aunque este podcast no sea exclusivo de, no sea específico de entrenamiento, creo que con todos los entrenadores que nos siguen vamos a sacar muchas pepitas para Ujú, nuestros entrenos y para nuestras asesorías. Así que, ujú. tío, Raúl, ¿ready o qué? Sí, yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda y aportar todo lo que pueda. Pues fantástico, Raúl, tío. Te escuché una vez mencionando que las ideas van fluctuando, tío. Que Ujú. las ideas van fluctuando. Y eso me llamó un montón la atención porque casa con un concepto que yo lo tenía en la cabeza de distinta manera, pero creo que tú lo explicaste mejor que yo. Así que no sé si nos quieres expandir eso porque me parece la hostia y creo que se aplica a muchos campos. ¿Hablas de una diapositiva del curso de Álvaro? ¿Puede ser? Te lo escuché en una entrevista, si no me equivoco, en cuanto a que si en 2000 teníamos unas ideas de Ah, sí, entrenamiento, luego otras. sí, 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 sí. Claro, lo que comentaba era que a lo largo del tiempo parecía que siempre el concepto de lo que estaba bien, como que iba radicalmente cambiando, ¿no? Es lo que algunos lo llaman como el péndulo del pensamiento, o el péndulo de la programación o del entrenamiento, lo que sea, es que el péndulo va yendo en una dirección u otra. Y lo comenté, si no recuerdo mal, hablando sobre la selección de ejercicios, ¿no? El Sí. cómo hace pues muchísimos, muchísimos años todo era wader, trabajo súper analítico, súper especializado, evitando ejercicios multiarticulares, etcétera, Ujú. que no siempre tenía por qué ser necesariamente así, ¿no? Pero era un poco la idea general, ¿no? Es decir, al final siempre hay matices y no todo el mundo se comporta de la misma manera, pero era como el pensamiento general que había. Em, Luego ya en la época de 2013, 2015, con David Marchante, etcétera, pues parece ser que el péndulo fue en dirección totalmente opuesta. Ahora era todo ejercicios multiarticulares, sentadilla, press de banca, press militar, remo con barra y el trabajo analítico se dejó totalmente de lado porque es que no era funcional o es que pues no generaba las mismas adaptaciones o X o Y argumento, ¿no? Y ahora parece ser que el péndulo está yendo otra vez en diferente dirección y ahora todos estos ejercicios pues más globales pues parece ser que no son para nada estimulantes, que no sirven para hipertrofia, que ahora tienes que buscar
la variante perfecta, haciendo hack squad, con X estancia, con bandas para el perfil de resistencia y si no, no vale, ¿no? Y entonces, pues siempre el cómo vamos tendiendo a polarizarnos a uno de los extremos en vez de, pues, coger un poco el punto medio y decir, bueno, pues esto tiene cierta aplicabilidad en este caso, pero también tiene estos puntos de desventaja o para ciertos atletas o para ciertos contextos, pues no es lo más adecuado. Me parece súper interesante, Raúl, tío, porque esta idea, como yo la tenía en la cabeza, era de que, o sea, yo sé que hay ciertas ideas que ahora están predominando que en un tiempo saldrá un contrario. Por ejemplo, Ujú, antes predominaba el culturismo no natural, ¿vale? Entonces yo trabajo con Escuela de Culturismo Natural y ahora desde hace pues unos años pues estamos promoviendo el culturismo natural. Aquí atrás está mi libro, El culturismo natural es salud. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy seguro de que ahora que nosotros estamos diciendo que el culturismo natural puede ser súper salubre, tal y cual, en algunos años va a volver a salir alguna tendencia que vuelva a decir que si el culturismo natural, que si tienes estos inconvenientes, que tampoco esto y tampoco lo otro. Es decir, yo soy consciente de que si ahora mismo estamos yendo muy para un lado, en ujú. cuanto a culturismo natural y mezclarlo con salud y entrenamiento con pesas y salud, vamos a volver en otro momento, saldrá algún hater, algún vídeo que se hará viral, ¿sabes? Y cuando te escuché a ti decir eso, y además ahora que lo has llamado, ¿cómo lo has llamado? ¿El péndulo de qué, Raúl? Péndulo del pensamiento, no sabría cómo llamarlo. Cada uno le puede llamar como quiera. Es un péndulo, ¿no? Es decir, un péndulo es pues una base de masa colgada de un hilo y desde un punto fijo. Entonces le das cierto giro y conforme coge inercia y momento en una dirección, luego pues va en la dirección contraria. Ujú. Y lo que yo creo que podemos extrapolar y nos puede servir a todos, independientemente de a qué nos dediquemos, ¿no? Es que, para empezar, creo que los divulgadores, tío, podemos coger eso como aprendizaje y de decir, a ver, por un lado, como nosotros manifestemos una idea, a- incluso aunque digamos muchísimos matices, la interpretación de las personas va a ser a Sí, llevársela a un extremo, ¿verdad, sí, Raúl? No sé si eso tú lo habrás pensado. Entonces creo sí. que hay, por un lado, nosotros tenemos la responsabilidad de, oye, es muy probable que lo que interpreten las personas no sea lo que yo estoy intentando transmitir, así que voy a intentar decir todos los matices, así como que tengan mentalidad abierta cuando me están escuchando, incluso a mí. Sí. Al final lo que ocurre es que, pues por lo que sea, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero a nivel psicológico, a nivel mental, parece ser que es mucho más simple y mucho más fácil de digerir el hecho de simplificar algo y polarizarlo en una dirección u otra, ¿no? Pues pasa un poquito pues también como en la política, ¿no? Al final siempre son un poquito extremos y hay muy poquita gente que suela pues, posicionarse en un punto pues, más medio, ¿no? En algo un poco más de centro. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. El problema de esto es que al final la realidad eh, es algo objetivo. Es decir, la percepción es subjetiva y suele tender hacia los polos, pero la realidad suele ser algo un poquito más en el término medio y la realidad es puramente objetiva. O sea, tú por mucho que te esfuerces, pues no puedes cambiarla, ¿no? Entonces, este es el problema al final, que la percepción pues va un poquito en contra de la realidad a veces y obviamente pues eso es un problema porque pues te aleja de la verdad. Súper interesante, tío. Pues mira, ahí quiero enlazarlo con un tip, tío, que aprendí en una formación de desarrollo personal, Raúl. Hace Ujú. unos años era de Miquel Román y hablaba del concepto que lo llamaba la capacidad de manejar ideas contradictorias. Sí, Y hablaba de que hay veces en la vida que tú, Raúl, yo, Pablo, todo el mundo, vamos a escuchar o ver ideas que parece que se contradicen, pero sí, nosotros tenemos que saber ir más allá y no irnos ni a un lado ni a otro, sino ver qué podemos coger de una, qué podemos coger de otra y hacer una nueva idea nosotros mismos o decir que, sí. o sea, que no tiene que estar una mal y otra bien, ¿no? Sino de, oye, puede que cuando hayan divulgado esta idea se les haya olvidado ciertos matices que chocan con esta, pero realmente si se aplicaran ciertos matices, ambas Sí. pueden ser verdad. Y eso me pareció, tío, ultra aplicable a la vida en general. Sí, es que es así, también depende mucho del contexto. Al final, pues un poco digamos, nuestro lema en el equipo que al final yo soy fundador, que es RBT, Response Based Training, nos basamos un poquito en dar mucho énfasis en esto, en lo que es la individualización, el contexto, el, el cómo tenemos todas estas ideas alrededor, todos estos conceptos, estrategias, protocolos, lo que sea,
y el cómo tú tienes que verlo con la lente pues, de un individuo o de un contexto muy, muy concreto, ¿no? Entonces, pues dependiendo de ese contexto, de ese momento histórico, de esa persona, lo que sea, pues todas estas ideas, pues tienes que darles una forma diferente y verlas desde un marco, pues radicalmente diferente. Ujú. Guay, 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 tío. Raúl, hace poco leí una publicación tuya en la que comentabas que habías competido y había sido la competición en la que más te habías reído, con una foto tuya pasándotelo genial, ahí cogiendo la barra para hacer sentadilla, ¿verdad? Y ahí hablabas de una reflexión, tío, de que fue la competición, no sé si la que mejor te lo pasaste o la que más te reíste porque fuiste sin ninguna presión y Ujú. que mencionabas que muchas veces veías a atletas que salían frustrados, tristes de las competiciones. Y de aquí, tío, además en este podcast de crecimiento personal, y yo cuando después de dejarte hablar a ti, quiero ser súper claro con una cosa que yo creo que te va a gustar. Entonces, ¿de qué surgió esta reflexión, Raúl? O si la quieres expandir para que lo entiendan los oyentes. A ver, pues no sabría decirte exactamente cuál competición fue, la verdad, porque sin duda fue hace o un montón de meses o más de un año. O sea que tampoco recuerdo exactamente todo lo que escribo, ¿no? Em, pero probablemente fuera Ha o sido una una, muy reciente, creo. Ha sido una de tus últimas publicaciones, vaya, pues de este año. probablemente fuera una competición de IBI, en IBI, en Alicante, creo. Y realmente, pues, un poquito sin más, ¿no? Es decir, yo al final siempre eh, he competido con una idea de rendimiento muy, muy clara, siempre he ido con la intención de romper X récord o de dar X peso y siempre pues hacía X cortes de agua, etcétera, iba muy mentalizado, iba pues muy focus, ¿no? Con la compe, lo cual es algo positivo, obviamente, si pues tienes una intención competitiva, pues tienes que ir con esa mentalidad, ¿no? La cosa es que el deporte es algo que es, al menos el powerlifting, el deporte de fuerza, es algo que tiene un matiz de largo plazo, pues bastante elevado, ¿no? Es decir, tú no vas a competir durante un año, ni 2 años, ni 4, sino probablemente durante 10, 15, 20 años. Entonces, claro, tampoco puedes ir con esa mentalidad absolutamente todas las competiciones en absolutamente todos los contextos, sino que tienes que darle un poco, pues, de, valga la redundancia, contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta competición venía de estar empezando mi segunda carrera y, bueno, pues el primer año de una carrera de sanidad, pues, he de ¿Cuáles son, decir, tío? Las dos carreras, la primera y la segunda. pues en primero estudié la rama de las ciencias del deporte, estuve 4 años totales y ahora estoy estudiando fisioterapia, simplemente, pues, porque dije, pues, ¿por qué no? Soy joven, pues tengo la oportunidad de hacerlo, pues, ¿por qué no voy a hacerlo, no? Pero sin Ujú, duda el primer año, pues, quitaba muchas horas en la universidad, muchas prácticas, muchísimo trabajo, ¿no? Es decir, yo al final, pues, podía seguir entrenando, pero sin duda iba un poquito más apretado con la alimentación, con el descanso, con el entrenamiento. Vamos, que no estaba yo en la misma posición en la que estaba, pues, 3 años atrás, cuando, pues, quizás competía en 66. También estaba en una nueva categoría de peso, es decir, yo había pasado de 66 kilos a 83 kilos. Entonces, pues, yo también tenía bastante claro que yo no iba a quedar primero de 83 en mi primera competición de 83. ujú, Después de haber saltado 2 categorías, era algo que obviamente, pues, no era realista. Entonces, yo simplemente fui con esa expectativa, yo fui con la expectativa de, un foco de simplemente rendimiento individual, ¿no? Es decir, yo voy a cumplir al máximo posible el entrenamiento, voy a hacer tanto entrenamiento como pueda recuperarme de él, voy a dormir todo lo que yo pueda, voy a comer todo lo que yo pueda, y el día de la competición, pues aparte de que no tuve que hacer ni siquiera corte de agua porque estaba pesando bastante menos de la categoría, pues yo simplemente fui con la idea de coger tantos kilos como yo pudiera levantar ese día y ni siquiera miré el marcador de los competidores. Yo simplemente salía y decía, vale, ¿cuántos kilos puedo levantar? Esto, pues toma la carta de intento y ponme esto. Y creo que fui 9 de 9 esa competición. O sea, los 9 intentos que quise sacar, saqué los 9 y en sentadilla y peso muerto hice récord personal. Así que, pues, realmente lo disfruté porque, pues, di un poco todo lo que yo podía dar en ese contexto y salió bien, además. ¿Y tuviste algún aprendizaje, tío, de esa competición en cuanto a la reflexión que has dicho y que puedes aplicar a tus atletas?
Pues, aprendizaje como tal, no tuve esa compe porque es una mentalidad que yo ya venía trayendo de antes, ¿no? No es algo que me pillase de sopetón, o sea, yo ya lo tenía, pues, entendido, reflexionado e interiorizado, pero como conclusión a la gente, pues, que yo creo que a veces, es decir, sin duda tiene a veces cierto valor el hecho de centrarte un poco en lo que hay alrededor tuya, sobre todo en competiciones. Pues si queremos darle un marco que no sea únicamente de entrenamiento, pues quizás también de negocios, pero también te puedes centrar en, pues, qué está haciendo pues tu competencia, qué está haciendo el otro competidor, qué está haciendo el negocio de al lado, el bar de al lado, el emprendedor de al lado. Obviamente necesitas a veces hacer eso para, pues si quieres ser competitivo con ellos, ¿vale? Es decir, si quieres mantenerte en la línea o incluso pasarlos y que luego te pasen, ¿no? Que ya está esta retroalimentación de competitividad, pues necesitas tener esos datos, ¿no? Pero tampoco puedes mantener eso de forma permanente. A veces también tienes que un poco olvidarte de ello, pues, en épocas en las cuales pues, las ventas sean peores o el rendimiento sea peor, el contexto sea peor, y simplemente centrarte un poco en, pues, en lo que tú puedes hacer y limitarte a, pues, maximizar tu rendimiento y tus esfuerzos, economizar al máximo tus recursos y simplemente ver hasta dónde te lleva eso. Ujú. Supongo que haya diferentes temporadas o épocas en las que unas te intentes centrar en una cosa y en otras se puede disfrutar más. Y lo que yo quería añadir en esto, Raúl, es sobre todo por la frase que ponías, que me toca de lleno, ¿no? No por mi experiencia, sino por lo que yo intento divulgar y enseñar a las personas de mi equipo Smart Lifting. Y es que muchas personas salen tristes, frustrados de Sí, las competiciones. Y sí, entonces, sí, claro, sí. a donde Eso, yo voy es, eso es una pena. a donde yo voy es, tío, vale. ¿Por qué entrenamos? Porque se supone que, o sea, lo hacemos porque queremos, porque Sí, nos va a dar algo a nuestra vida, ¿no? El tercer episodio de este podcast se llama El entrenamiento está para sumar, nunca para restar. O el entrenamiento te suma o te resta. Entonces, claro, si tú estás compitiendo porque quieres, ¿qué sentido tiene? Si lo pensamos fríamente, que tú salgas triste de una ya, competición o frustrado. Es decir, y ahora voy a otra vez lo de manejar ideas contradictorias, Raúl. Y es el hecho de que se puede ser competitivo, muy competitivo, ¿eh? Y que a la par te la sude el resultado si no acabas como quieres, pues mi respuesta es que sí, si el crecimiento, el desarrollo personal es adecuado. Es decir, sí, apasionado en el proceso, indiferente en el resultado. Entonces, cuando trabajamos en nosotros mismos y pensamos, a ver, yo hago esto porque quiero, mm, mi valía como persona no depende de un resultado, yo voy a dar lo mejor, pero luego en la posición que quede no depende solo de mí. O sí, sea, la genética, la experiencia de otros competidores, lo que pueda pasar ese día, no depende de mí. Por lo sí. tanto, fríamente y ya a nivel de avanzado, entre comillas, no tiene sentido que nos frustremos. Por supuesto, es mucho más difícil llevarlo a la práctica, como todo, Sí. pero ahí es donde yo intento llevar a mi gente, tío. Nunca querría que salgan tristes de una competición porque no le vería el sentido del todo. El problema es que, claro, el deporte de pues, levantamiento de fuerza o de culturismo, o deportes que, es decir, que son muy individuales, es decir, no son deportes de equipo, por lo cual el resultado y digamos pues el clímax de todo tu esfuerzo pues es totalmente individual, o sea, depende de ti y además es muy objetivo en powerlifting mucho más que en culturismo, porque bueno, en culturismo pues aún tenemos el matiz de que alguien tiene que valorar el físico, ¿no? En powerlifting es totalmente objetivo, o sea, has levantado tantos kilos y esto es lo que has levantado. No hay ningún margen de error, ¿no? Si a eso le sumamos esta gran objetividad, esta gran individualidad del deporte, que además el número de competiciones al año son normalmente poquitas, no es como un futbolista que pues, hace una competición todos los domingos. Pues un powerlifter quizás compite una, dos veces al año. Claro, mm, podemos tender a caer en la trampa de darle muchísimo valor, o pensar que tiene un grandísimo coste de oportunidad esta competición, cuando realmente, pues, no es así. Es decir, sí que es cierto que son poquitas competiciones al año, pero hay una, hay 2, el siguiente año sigue habiendo otra, y sigue habiendo otra, que realmente nunca tiene por qué ser tu última competición. Y, pues sí, es un poquito triste el ver es decir, tú cuando pasa una compe siempre hay, pues, un montón
de posts en Instagram de pues la competición no me ha salido como quería, no hemos conseguido los resultados, tal. Y es como, a ver, sí, el día de la compe pues quizás no te ha salido perfecto, pero un poquito la gran imagen, ¿no? Es decir, ¿cuánto has estado levantando los meses antes de la competición? ¿Estabas haciendo récords personales? ¿Estabas mejorando? Y de no ser así, ¿estabas esforzándote todo lo que podías esforzarte para conseguir tus objetivos? ¿Cuántas horas estabas durmiendo? ¿Cuánto estabas comiendo? ¿Cuánto estabas entrenando? Me refiero, puede ser que te des cuenta de que realmente tu rendimiento, si en vez de únicamente ver ese día de la compe, ves los 3 meses anteriores, veas que realmente tu rendimiento no ha sido tan malo, simplemente que no has podido demostrarlo el día de la compe, pero ya habrá otras Ujú, competiciones. O puede ser que aprendas que digas, guau, pues es que quizás no me ha salido bien la compe porque pues en vez de dormir 8 o 9 horas todos los días estaba durmiendo 5. Cuando tendría que haberme esforzado más entrenando, me he dejado ejercicios. Tendría que haber estado subiendo peso o bajando peso o lo que sea y no he cumplido bien la alimentación. Entonces, un poco, dependiendo de cómo lo enfoques, pues al final siempre vas a sacar un punto positivo o al menos una dirección para hacerlo mejor en el futuro. ujú. Entonces, pues a mí ahora mismo ya me cuesta un poquito más el frustrarme después de una competición. Yo, por ejemplo, voy a competir en unas semanas en el Junior, si no, pues sí, en el Junior en unas 4 o 5 semanas creo que quedan. Allí nos veremos. Sí, y yo voy a hacerlo empezando el segundo año de carrera. No sé exactamente cómo voy a tener los horarios, no sé cómo voy a tener la disponibilidad. Yo qué sé, imagínate que, yo qué sé, tío, me da un calambre o me duele el pectoral antes de competir. Pues yo qué sé, yo el otro día entrené y me salió una buena sesión de entrenamiento. Yo estoy contento ahora mismo con mi rendimiento. ¿Que el día de la compe no puedo tirar 280 de sentadilla y tengo que tirar menos? Pues tiro menos, tío, ya os tiraré en otra compe. Ujú. Y tío, al final vienes mencionando el no centrarse en lo que ha salido mal, sino en qué puedo mejorar, ¿no? De esta preparación para la próxima y que la próxima me salga mejor. Imagino que en parte vas por ahí. Y yo le quiero añadir, Raúl, tío, que al final, bueno, y lo que tú dices también está mencionado con que a veces somos como caballos con viseras, ¿no? Ponemos el foco Ujú. así en el resultado de la competición y nos olvidamos Sí. de todo lo demás. Para los que nos estén escuchando en el podcast, estoy como abriendo las manos porque la visión realmente es mucho mayor. Y a donde yo voy con el tema del desarrollo personal, y esto la mayoría de personas no lo asumen porque no se atreven a asumir que esto puede ser así. Y es que realmente la cuestión es, bueno, primero el tema de la autoestima y la confianza, porque si tu valía depende de que tengas este resultado, de ganar a esta persona, claro, tú te has puesto las reglas de que tiene que pasar esto para que yo sea feliz, para que salga contento. Pero, ¿por qué está esa regla? Es decir, ¿por qué no te pones la regla de dar lo mejor de ti en el proceso y luego que pase lo que tenga que salir? Es decir, ¿quién te dice a ti que tu total tenía que ser hoy 650 kilos? Es decir, si ha sido 630, es que eso es lo que tenía que pasar. Es decir, Sí, que cuando no se cumple lo que nosotros pensamos que se tenía que cumplir, nos frustramos, ¿no? Pero yo pregunto, oye, ¿y quién te dice a ti que tú sabías lo que tenía que pasar? Es decir, si la vida te ha puesto esto, es que esto es lo que tenía que pasar. Y punto. Al final hay que entrenar la mente para que, o sea, de verdad pase el pensamiento de que tú lo aceptes. Pero realmente es sí, así de simple, tío. Entonces, el hecho de salir frustrado, triste, es porque no estamos aceptando, o como yo lo veo, ¿vale? No estamos aceptando realmente lo que ha pasado, tío. Y que el hecho de salir preocupado o frustrado no va a mejorar absolutamente sí. nada. ¿Sabes qué te parece eso, Raúl? El otro día me pasó una cosilla con un atleta. Yo al final pues soy entrenador, trabajo con atletas directamente, de forma online, sí, eso es cierto, pero eh, ¿Y pues a bueno, cuántos llevas, Raúl? ¿A cuántas personas llevas tú en concreto? ahora mismo un poquito más de 30 y me siento cómodo ahora mismo. Tengo alguna que otra plaza más, pero no tengo muchas más plazas ahora mismo. Estoy ya pues casi cerrándolas, ¿no? No, sobre todo ahora que voy a empezar el segundo año de universidad, pues tampoco quiero verme muy apretado, ¿no? Prefiero tener poca gente y poder dar un buen servicio pues a rascar un poquito más de salario, porque me da un poquito igual, la verdad. Prefiero hacerlo bien. La cuestión que estaba el otro día hablando con un atleta y yo, con la forma en la que trabajo, objetivizamos muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas métricas como el RM estimado, el RPE, el índice de estrés, etcétera. Sabemos muy bien siempre lo que está ocurriendo.
una de las métricas es el RM estimado. Siempre sabemos un poco pues, cuál es nuestro rendimiento actual. Pues bueno, tenía un atleta que la semana 1 del bloque creo que había conseguido 250 en un movimiento, ¿no? 250 kilos. La segunda semana, 255. En plan, que iba mejorando pues, 3, 4 kilos por semana, incluso 5. Muy bien. La siguiente semana, 260. Otra mejora. Es decir, íbamos, vamos, pues lo dicho, quien no esté viendo el vídeo, pues una gráfica ascendente bastante pronunciada. Cuarta semana, aún más mejorado, 165 kilos. Maravilloso, estamos metiéndole 15 kilos en apenas 4 semanas a un movimiento, lo cual pues está súper bien. Quinta semana, hay un bajón de rendimiento. Habíamos empezado en 250, estábamos más o menos en 265, 270 y ahora bajamos otra vez a 260, pues por lo que sea una mala sesión, una mala semana, o no has dormido bien, o simplemente pues que a veces el patrón de respuesta pues da lugar a que el rendimiento baje y fluctúe. Y me viene el atleta súper preocupado, que no sabe por qué ha ocurrido esto, que no sé qué, pues, que ha perdido adaptaciones. Y es como, vamos a ver, lo has metido 15, 20 kilos en 4 semanas, estás aún 10 kilos por encima de donde estabas 4 semanas, pero como has tenido un pequeño bajón, es decir, ya no estás en la punta del iceberg, sino que estás un poquito más abajo, es decir, estás como súper preocupado y estás como que te afecta demasiado, ¿no? Es decir, de por sí ya es una victoria, es decir, aunque que además esto luego repuntará y volverá a subir, ¿no? Pero es que si hubiéramos terminado el bloque en ese punto de rendimiento, que ahora es una bajada, de por sí habría sido también un éxito, pero es como una visión muy corta, ¿no? En plan, buah, he estado mejorando 20 kilos las últimas 4 semanas, pero ahora bajo 5 o 10 kilos y se me cae el mundo encima. Y Ujú, claro, al final es obvio que nos vamos a frustrar porque es una visión demasiado corta. Tienes que ver un poquito más pues con lo que digo, la gran imagen, todo el contexto y decir, ostras, vale, hoy he tenido una mala sesión, una mala semana, por lo que sea, o 2 semanas o las que sean, pero es que he mejorado un montón estas 4 semanas anteriores. No hay ningún motivo para que me desmoralice por que ahora mismo ya no esté otra vez en mi pico de forma. Eso simplemente pues va fluctuando. ujú. Ujú. Aquí, bueno, y esto, o sea, esto nos sirve a todos porque aunque no seamos entrenadores de atletas, el resto que está escuchando, o sea, Raúl y yo sí, pero aunque no lo sean los demás, se le puede aplicar a ellos mismos, ¿no? Entonces, tío, yo creo a Raúl que al final casi siempre es problema de expectativas, es decir, tenemos expectativas irrealistas o en las que todo tiene que ir perfecto para que yo me sienta bien, aunque ahí también creo que los entrenadores podemos asumir la responsabilidad de decirles, oye, a ver, que el progreso no va a ser lineal, pues claro, No, claro que las no. personas no tienen los conocimientos que tenemos nosotros, entonces, claro, también creo que puede ser responsabilidad nuestra decir, antes incluso de que pasen estas cosas, ¿no? En lo suyo, Sí. oye, que el progreso ni en la fuerza, ni en la hipertrofia, ni en la pérdida de grasa es lineal. Entonces, No, que cuando no progreses, o sea, que es parte del camino, igual que cuando progresas realmente, y que cuando vemos que mucho tiempo no estamos progresando, pues ok, vamos a ver qué es lo que no cuadra o si hay algo que podamos cambiar. Pero pues, sin más, ¿no? sí, un poquito sin más. Es decir, el rendimiento sube y baja. Y hay bloques muy buenos, hay bloques muy malos y igual que te alegras mucho cuando hay un bloque muy bueno, pues tampoco te puedes venir abajo porque de 5 bloques muy buenos hayas tenido uno que sea malo. Hay gente que además se frustra mucho porque dice, guau, es que lo estoy haciendo todo muy bien, en plan, estoy durmiendo bien, estoy entrenando bien y aún así este bloque pues no ha salido muy bien, ha salido relativamente mal. Ya, pero es que a veces eso pasa. Es decir, tú simplemente tienes que seguir manteniendo lo que has estado haciendo, que sabes que funciona, eh, y ya volverá a subir el rendimiento en algún futuro, ya sea en un bloque, 2 bloques, pero Ujú. si la grandísima mayoría del tiempo estamos consiguiendo un resultado positivo, pues deberías de quedarte con eso, ¿no? Al final, eh, si no tuviéramos el contraste de que había bloques muy buenos, los bloques tan malos no nos sentarían tan mal. Es decir, si siempre todos nuestros bloques fueran mediocres entre muchas comillas, ¿vale? Hay que coger eso que acabo de decir con pinzas, pero que no sea una mejora, vamos, espectacular, una locura, que digas, ¡buah, el mejor bloque de entrenamiento de mi vida, he mejorado un montón! Sino que sean un poquito más normalitos, una mejora así despacito. Pues realmente cuando tienes un bloque que es un poquito peor que eso, pues tampoco te afectaría tanto.
pero normalmente a las personas que más les suele afectar cuando hay un bloque de entrenamiento que, pues, que suele ser un poco más malo, suele ser a la gente que ha tenido bloques anteriores que eran muy, muy buenos. Entonces tienen un gran contraste de decir, ostras, es que antes estaba metiéndole 20, 30 kilos todos los bloques y ahora este, pues he estado estancado 6 semanas. Ya, pero es que lo normal no es meterle 30 kilos a todos los bloques de entrenamiento. Ujú. Entonces, el problema es ese contraste, ¿no? Es decir, que no hay luz sin oscuridad, pero claro, cuando estás acostumbrado a que la zona está muy iluminada y te ves a oscuras, pues te asustas más que alguien que está acostumbrado a tener una luz un poquito más tenue o simplemente estar en la oscuridad siempre. Ujú. Interesante eso. Y al final yo creo, tío, que es la dicotomía del control del estoicismo que habremos mencionado en este podcast, no, no sé, 20 veces ya, que es centrarse en lo que tú puedes controlar, en lo que depende Exacto. de ti. Por ejemplo, tener una conversación con tu entrenador porque algo no te cuadra es algo que depende de ti, ¿no? Sí, Y lo que no claro. depende de ti, pues que no te tiene que frustrar porque no sirve Sí, realmente. exacto. El estoicismo sí que es cierto que es más fácil de decir que de aplicar, pero bueno, sí que sin duda es muy útil una vez sabes aplicarlo. Ujú. Raúl, tío, tú hablas mucho de los cuestionarios de bienestar, es algo que yo también aplico y eso Sí. está completamente vinculado con las estrategias emergentes, que es por lo que más se te conoce a ti y a Response-Based Training. Sí. Entonces, ¿por qué hacer cuestionarios de bienestar? Y antes de eso, si quieres introducir brevemente qué son las estrategias emergentes para que Sí. las personas se pongan en contexto. A ver, estrategias emergentes, sí que es cierto que puede tener ciertos conceptos vinculados a ello, ¿vale? Pero básicamente, pues, por definirlo rápidamente y simplemente, es una forma en la cual nosotros periodizamos, planificamos y entendemos el entrenamiento, ¿no? Es casi que más un concepto epistemológico, un concepto basado en el conocimiento o una filosofía prácticamente, más que un sistema de periodización, ¿no? Básicamente lo que dice el concepto de estrategias emergentes es que la estrategia, el cómo tú planificas el entrenamiento para un individuo concreto, para una persona concreta, va surgiendo y emergiendo en el tiempo en base a la información que tú vas recogiendo de esa persona, ¿no? Y va un poquito, pues, sería como el polo opuesto a, pues, una planificación de entrenamiento, pues, mucho más cerrada, mucho más rígida, más generalizada, o quizás una estrategia o un sistema de periodización que sea, pues, bastante similar para todo el mundo, ¿no? Es decir, para nosotros lo que tenemos que hacer es que para cada persona que viene tenemos que crear un modelo totalmente individual para esa persona. Entonces, a cada persona, pues, le individualizamos la frecuencia semanal en base a cómo se recupera, la duración del bloque, en base a cuántas semanas de forma individual se puede mantener el bloque de entrenamiento, individualizamos la secuencia de bloques, lo individualizamos básicamente todo. Todo, 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 y como digo, incluso hasta la secuencia de bloques, ¿no? Es decir, siempre, pues, a veces pensamos en secuencias como, pues, hipertrofia, volumen, picking o cosas de este estilo, o acumulación, transformación, realización, o el método de periodización que te guste. Nosotros lo que hemos visto es que eso, a nivel general, pues sí que puede tener cierto sentido en papel, pero cuando te vas al nivel individual, que al final nosotros trabajamos con personas que quieren llevar su rendimiento, pues, al máximo, pues te das cuenta de que no tiene tanto sentido y que hay gente, pues, que necesita secuencias de bloque diferente. Ujú. Eh, Entonces, y Raúl, para traerlo a tierra, para que sí, nos termine de comprender todo, al final la idea básica de lo que has comentado, y corrígeme por favor si no te cuadra, ¿eh? Es que al final la clave de las estrategias emergentes es que no sabemos cómo lo que va a pasar con la persona conforme avanzan las semanas y meses y que tener sí, un plan súper exactamente, estructurado y rígido de partida, exactamente, la mayoría de veces va a ser algo sí, irrealista y que exactamente, tenemos que saber improvisar, entre exacto. comillas. Que básicamente podemos decir que es eso. Obviamente da para mucho más. Tú, por ejemplo, viste una clase mía de 3 horas hablando de ello, así que, pues bueno, tiene muchísima más profundidad. Eh, pero Pero básicamente sería eso, es como una forma de ver entrenamiento desde la base de la casa hasta el tejado y no desde el tejado hacia la base, ¿no? Y al final, pues, eh, hay mucha gente que, sobre todo las cosas que te enseñan en la carrera, pues suelen ser métodos de planificación que son un poquito más antiguos, un poquito menos actualizados, o cuando no se sabía tanta información de la respuesta individual,
que son, pues lo dicho, pues más rígidos, más pensados en el largo plazo, en no, te voy a planificar exactamente lo que vas a hacer de aquí a 6 semanas o de aquí a 20 semanas, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, sobre todo recogiendo información, que esto no es algo tan viable como pues quizás en el pasado se podía llegar a pensar, ¿no? Y, y yo creo que eso es suficiente introducción. ¿Me recuerdas cuál era la otra pregunta? Ujú. Y que esta introducción de las estrategias emergentes, que realmente, o sea, yo las aplicaba, pero sin saber que eran estrategias emergentes. No a vuestro nivel, claro, pero Ujú. básicamente mi programación con los chicos está completamente vinculada a eso. Y Claro, entonces, la clave está de, oye, ¿por qué poner cuestionarios de bienestar? sí. Incluso si no somos entrenadores, hacerlos con nosotros mismos. ¿Por Ujú. qué ponerles cuestionarios de bienestar? ¿Por qué nos puede servir eso, Raúl? Pues nosotros los cuestionarios de bienestar los utilizamos para individualizar la cantidad de entrenamiento que mandamos, ¿no? Sí. Es decir, un enfoque más emergente, más de estrategia emergente, sería decir, bueno, pues voy a plantear un volumen de entrenamiento que sea más o menos pues moderado, general, estadísticamente general para la mayoría de personas y voy a ver cómo respondes. Entonces, cuando tú haces esa semana de entrenamiento, te mando un cuestionario para ver cuántas agujetas tienes en cada grupo muscular, cómo has dormido, cuál es tu sensación de fatiga, tu sensación de recuperación, si tienes molestias, etcétera. Entonces, si el cuestionario sale muy bien, pues quizás puedo subir un poquito más el entrenamiento, la cantidad de entrenamiento. Y viceversa, si el cuestionario está siempre saliendo pues muy mal, en plan, tengo muchas agujetas, me noto muy cansado, tengo pocas ganas de entrenar, etcétera, pues quizás viceversa, bajar un poco el volumen de entrenamiento y adaptarlo a cada persona, porque sabemos que cada persona tiene pues una capacidad de recuperación radicalmente diferente. Hay gente que lo que para ellos es una semana de descarga, para otros es un bloque de entrenamiento. Y lo que para unos es una semana pues más o menos sencillita, para otros pues sería, vamos, totalmente imposible de realizar, ¿no? Completamente, tío. Entonces, pues utilizamos los cuestionarios de recuperación básicamente para eso, para poder coger esa información. Al final, el método, no me gusta llamarlo método, porque es como que lo cierras, ¿no? No me gusta definir, porque es como limitar, ¿no? Pero la filosofía de estrategia emergente básicamente tiene que dar lugar a eso, a que tú tienes que crear un modelo de entrenamiento para cada persona. Y antiguamente, antes de nosotros conocer esta información, pues lo que estaba más de moda era pues, pues las típicas tablas de máximo volumen recuperable, del MRV, etcétera, o la tabla de Prilepin, etcétera, que Ujú. básicamente te decía, no, tú por grupo muscular tienes que hacer tantas series, o tú a la semana tienes que hacer esto. Y a partir de X número de series ya es entrenamiento difícil, o a partir de X número de series es un entrenamiento fácil. Claro, eso es lo que se pensaba antes, pero nosotros con los años hemos visto que no, que cada persona tiene una capacidad de recuperación diferente. Entonces, claro, utilizar un método, un sistema que te dice el volumen que tiene que tolerar cada persona según pues su sexo, su edad, su nivel de entrenamiento, etcétera, cuando sabemos que esos factores no están directamente relacionados siempre con la capacidad de entrenamiento que cada uno tolera, pues para nosotros no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es decir, bueno, pues tengo aquí un atleta, pues voy a ver cuánto volumen tolera. ¿Que tolera más? Le mando más. ¿Que tolera menos? Le mando menos. Y para nosotros es algo súper simple y súper lógico, pero hay pues muchas personas que, pues por la educación que han recibido, por el concepto de entrenamiento que tienen o la información que conocen o que han estudiado, pues que no les suena nada lógico, que dicen, no, 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 es que si esta persona tiene estas características, tiene que tolerar más trabajo y si esta tiene estas otras, tiene que tolerar menos. Pero en la realidad lo que hemos visto es que no es así, sino que es Ujú. algo más individual Ujú. y Claro, porque al que fin, sí, sí, es que el cuerpo al final es un sistema dinámico complejo, como se está viendo mucho exacto. últimamente, y que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, no porque no sean lógicas, sino porque simplemente nosotros hasta ahora, a Mm, día de hoy, no lo entendemos. sí, Me decía el otro día un chico, oye Pablo, no entiendo por qué muevo tan poco en press banca en comparación con este,
que es más, está menos fuerte que yo y mueve más. Y le digo, a ver, por ejemplo, es que hay cosas que tú no ves, como las inserciones Sí, musculares dentro de en tus articulaciones. Entonces, que no sepamos ver algo no significa que no sí, esté o que no haya lógica detrás. claro, es decir, a nosotros al final lo que nosotros la base del porqué del por qué pensamos en base a estrategias emergentes es porque nosotros aceptamos que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos, es decir, que llega Ujú. hasta ese punto. Entonces nosotros es como, entrenar por estrategias emergentes es como un check de humildad, ¿no? Es como decirte, oye, no, no sabes tanto como crees. Es decir, sin duda como entrenador, pues yo quizás tengo pues muy buenos conocimientos de anatomía, de fisiología, de biomecánica. Este año en la carrera saqué 6 matrículas de honor, ¿sabes? Es decir, pues bueno, las bases teóricas las tengo, ¿no? Pero es como decir, es como tener un check de humildad y decir, vale, eso pues a nivel teórico lo sabes muy bien, pero luego a la hora de aplicarlo, todo eso hasta cierto punto, obviamente, hay cosas pues todo esto tiene matices, ¿no? Pero hasta cierto punto puede llegar a dar un poquito igual, porque al final de lo que depende tus decisiones de entrenamiento no es de lo que tú te piensas que sabes, sino de cómo responde al atleta de entrenamiento. Y si tu modelo de entrenamiento te dice que este atleta tolera 20 series a la semana y tú le estás mandando 20 series y no mejora, y no mejora, y no mejora, y lo estás haciendo durante meses y ves que no mejora, y le mandas un cuestionario de recuperación y te dice, tengo 0 agujetas, ostras, pues quizás hay que replantearse cosas, hay que replantearse esa teoría de priorización de entrenamiento y decir, oye, por mucho que yo piense que, yo qué sé, pues es un atleta que es muy pesado, muy avanzado, levanta muchos kilos, le tiene que costar recuperarse, ¿no? Pues quizás no. Quizás no. Y si tú estás viendo delante tuya que no es así, pues eso es lo que tiene que marcar tus decisiones de entrenamiento y no pues Ujú. lo que tú pienses que es correcto, sino lo que el atleta esté respondiendo a ello. Muy interesante, tío. Bueno, no sé a los emprendedores personales, a los que nos estén viendo, qué les está pareciendo esta conversación con Raúl. Yo desde luego tengo claro que me la volveré a escuchar otra vez. Espero que les esté sirviendo, que seguro que les está explotando la cabeza. Y para dar algún tip práctico que les sirva, tío, a entrenadores o a personas que se quieran hacer su propio cuestionario, pues yo durante bastante tiempo me lo he estado rellenando yo a mí mismo, independientemente de que tuviera entrenador o no. Yo, por ejemplo, pregunto, tengo puesto que cada día me rellenen con una numeración del 1 al 10 el estrés percibido, la motivación al entrenar, los días que no han entrenado, pues eso lo dejan vacío, ¿no? En las agujetas, del 1 al 10 en qué grupo muscular, las horas de sueño y la calidad de descanso. Ujú. Y hay veces que esto me ha llevado a conversaciones muy interesantes, porque cuando veo que a alguien le falta motivación, que la calidad de descanso no sube, o, u otras cosas, ¿no? Me ha llevado a preguntar al deportista y nos ha llevado a conversaciones muy interesantes que me han llevado a conocer más a la persona. Entonces, eso también que lo sepan, que no solo estás obteniendo estos datos, sino lo que tú puedes extraer teniendo una conversación con esta persona y también mejorando la relación. Sí, claro. Al final es una cuestión de recoger tanta información como puedas, pues para poder hacer que el proceso sea lo más efectivo posible. Ujú. Y Raúl, tío, antes has hablado de humildad, de la humildad de entrenadores, que las estrategias emergentes están relacionadas con, oye, con saber que hay muchas cosas que no sabemos o que no las podemos Sí, plantear de cierta manera así, ¿no? Y sí, vinculado a esto, sí. No, sí, es simplemente aceptarlo, es obligarte a, lo puedes llamar humildad o lo puedes llamar, eh, pues simplemente aceptar un límite de lo que pues una persona es capaz de predecir, ¿no? Entonces es como aceptarlo y obligarte a aceptarlo. Ujú. Y en lo que iba a enlazar con esto, tío, es el tema de los puntos ciegos, ¿vale? Es algo Sí. que habla Ray Dalio en su libro Principios, que lo he mencionado aquí muchas veces, es un libro que a mí me flipa, y él habla de los puntos Perdón. ciegos, ¿no? Y como tú lo has mencionado alguna vez, tío, ¿qué es eso de los puntos ciegos del entrenador? Pues para nosotros un punto ciego es, pues básicamente lo que he comentado, ¿no? De obligarte a tener que seguir un sistema que te lleve a encontrar la información real y verídica de una persona y no basarte en, en un método o sistema que te haga creer que tienes el control, ¿no? Es decir, porque muchas veces Ujú.
a ver, a mí quizás pues se me ha criticado mucho, por valga la redundancia, criticar otros sistemas o métodos de trabajo, pero al final yo siempre lo he hecho con una buena intención, que es el querer mejorar el entrenamiento de todos los atletas y que los atletas pues también sepan qué tienen que exigir a sus entrenadores, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy diciendo que a nivel de realidad, es decir, esto es algo objetivo, la realidad, porque pues a nivel epistemológico lo hemos visto, a nivel de evidencia científica lo hemos visto, y yo pues recogiendo información lo he visto, y lo que pues hemos descubierto es que cada persona, independientemente de su perfil, puede tolerar más o menos entrenamiento. ¿Cómo puede ser que haya entrenadores que no manden cuestionarios de bienestar a sus atletas y estén tan seguros de que el entrenamiento que están mandando a sus atletas es bueno? Y más si es online, ¿no? Y más si es online, efectivamente. Es como, no, no, no. Es que es como una falsa sensación de seguridad, ¿no? Es como, no, no, mi método, mi sistema dice que, pues, chica, 60 kilos, que con X kilos levantados y X años de experiencia, tolera tantas series semanales. Es como que te da mucha seguridad en plan de, guau, lo tengo todo medido al milímetro. Claro, la realidad es que es muy diferente. Es decir, tú tienes esa sensación de seguridad porque es un punto ciego, porque tú no estás mandándole cuestionarios de bienestar para ver realmente cómo se está recuperando. O puede ser que ni siquiera estés midiendo el RM estimado, o puede que ni siquiera estés usando RPE. Entonces, claro, tú le mandas pues el peso que tiene que levantar cada sesión y le vas haciendo una progresión lineal. Y dices, guau, claro, todas las semanas está mejorando. Bueno, a ver, todas las semanas está levantando más peso, pero que esté mejorando o no, no lo sabemos porque no estás midiendo el estimado, no estás midiendo el RPE, no le estás mandando cuestionarios de bienestar. Realmente tú no lo sabes. Es decir, tienes una falsa sensación de seguridad, pero realmente es un punto ciego. Porque si realmente supieras las cosas, pues que, y no quiero que suene mal, pero por ejemplo, las cosas que yo puedo saber tomando pues esta información, midiendo estimados, midiendo RPE, midiendo cuestionarios, si yo cogiera todas estas métricas y se las aplicara a este atleta, pues quizás la imagen que recibes es muy diferente a lo que tú pensabas. Y muchas veces eh, este tipo de sistemas o métodos se escudan en, entre comillas, en resultados, ¿no? En plan de, no, no, es que mira estas 3 atletas tan buenas que tengo, ¿no? Y el otro día vi un vídeo al respecto y básicamente esto se llama, pues, la falacia del superviviente. Y básicamente es que tú quizás has trabajado con 50 atletas, 40 no han mejorado, pero has tenido 5 o 10 que han mejorado muchísimo. Entonces, claro, eso es como tu retroalimentación para decir, guau, esto está perfecto. Claro, pero ¿y Ujú. las otras 40 que no han mejorado, qué les ha pasado? Si el sistema era tan bueno, si la teoría era tan buena, ¿por qué no han mejorado? ¿O por qué se han lesionado? ¿O por qué se han ido de tu equipo o de tu servicio y han decidido pues, probar otras estrategias y han empezado a mejorar con otras estrategias? Y es básicamente por esto, porque son puntos ciegos, porque hay cosas que crees que estás haciendo muy bien y te despreocupas, te tranquilizas, pero luego la realidad puede ser pues muy diferente. Y nosotros al final lo que queremos buscar siempre con estrategias emergentes es acercarnos tan cerca como sea posible a comprender la realidad objetiva, que es lo que realmente está ocurriendo dentro de un atleta. Ujú. Muy interesante, Raúl. Tío, lo de los puntos ciegos es algo que me flipa. Tú has mencionado la frase que Nassim Taleb lo dice mucho, de que lo peligroso no es lo que no sabemos, sino lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Sí, La has parafraseado. Y sí, claro, a eso... no lo conozco, pero Ujú. Tío, eso es una clave porque nosotros, yo divulgo mucho el tema de, pues no formarte, no hiperespecializarte en un área concreta, súper, ser más friki de esto y nada más eso, sino abrir un poco la mira y lo que se sí, llama amplitud, que hay un libro que se llama Amplitud, y aprender de otros campos que potencian el tuyo, no algo completamente sí, diferente, no sé, tú y yo no nos vamos a poner a leer de vela marítima o de ya, leones, por ejemplo, se sale por completo, ¿no? Pero temas como es que si psicología, nutrición, en mi caso desarrollo personal mucho, tú y yo también tema de emprendimiento, negocios y somos fundadores de un equipo. Entonces, ujú, esto hace que tus puntos ciegos
se reduzcan en gran cantidad, porque tienes una mira Sí, mucho más amplia. sí, Y lo de los puntos ciegos es algo que se aplica a las relaciones, a absolutamente todo. Pero por lo menos cuando tú sabes que hay puntos ciegos, es decir, cuando tú sabes que existe esto, o sea, tú ya sí. sabes que, o sea, tú y yo ahora seguimos teniendo puntos ciegos. Claro, Pero cuando tú eres consciente de que hay cosas que sí o sí se te están escapando, la humildad se eleva exponencialmente y, oye, empiezas a sí, preguntar a más personas. Empieza, por ejemplo, a preguntar a los atletas, a los deportistas, los de los cuestionarios de sí. bienestar. Y tú estás siempre pendiente de, oye, ¿qué cosas se me están escapando? Sí, porque seguro que se me está escapando algo. No sé el qué, pero seguro que algo se me escapa siempre. Ujú, Entonces, pues me gusta ir con esa mentalidad, porque creo que da lugar a una mejor toma de decisiones a largo plazo. ujú. Buenísimo. Emprendedores, frikis del entrenamiento, no os vayáis que volvemos enseguida con Raúl. Raúl, vamos bien, ¿no? Sí, yo estoy muy bien. Volvemos enseguida, chicos.